Buenas noches, somos el grupo número 5, está integrado por Guerra Yasmeli, Ramírez Génesis, Pestana Daniela y mi persona, Nayeli Blanco, y vamos a estar conversando sobre la propiedad intelectual en Internet. La propiedad intelectual se refiere a todas aquellas normas que van a regir y proteger las obras originales, ya sean en las que estén destinadas o enfocadas en las áreas científicas, literarias, artísticas o musicales, que se van a manifestar y se van a presentar en cualquier forma o mediante diferentes medios. Al momento de que el autor publica su creación, se le otorga automáticamente una serie de derechos que lo protegen, y esto es debido a la ley. Ahora bien, debemos recordar que el Internet es una red que tiene como función llevar información a todo el mundo de manera eficaz, ya sea que los individuos, las personas estén conectadas mediante una telefonía o por cable, lo que a su vez nos facilita de una cierta manera satisfacer obligaciones o necesidades. No obstante, es aquel derecho que se le va a atribuir a una persona a la hora de expresar una idea original que se convirtió posteriormente en un proyecto y quiere mostrarlo específicamente, en este caso, en Internet, adquiriendo una recompensa monetaria si se llegase a dar el caso. Existen tipos de propiedad intelectual, lo que por un lado tenemos lo que son los derechos de autor y por otro la propiedad intelectual industrial, que van a conformar un conjunto de normas jurídicas que tienen el objetivo de proteger al creador de la obra. En cuanto a lo que es el derecho de autor, primero vamos a definir lo que son los sujetos del derecho del autor. Se considera autor a la persona natural, es decir, es la persona física, es aquella que va a crear la obra literaria, artística o científica. Es quien tiene, pues es la persona quien tiene la facultad de crear. Sin embargo, puede ocurrir que en determinados casos estos derechos van a corresponder a una persona jurídica y serán considerados como los titulares de los mismos, pero solo en el aspecto patrimonial. El derecho de autor se utiliza para describir aquellos derechos de los creadores sobre las obras literarias, artísticas o científicas. Este derecho nace como un acto de la creación y no por el registro de la obra. Sin embargo, es importante registrarla para reforzar los derechos morales y patrimoniales del creador. Por ello definimos el derecho de autor como un conjunto de facultades morales y patrimoniales que van a corresponder de forma exclusiva al autor de la obra o a quien corresponda la titularidad de estos derechos por haber sido transmitidos por el autor o por disposición legal. De acuerdo a lo establecido en el artículo 25 de la Ley sobre el Derecho de Autor, este va a durar toda la vida del autor y se va a extinguir a los 60 años contados a partir del 1 de enero del año siguiente de su muerte. Incluso esto va a ser respecto a las obras no divulgadas durante su vida. En cuanto a la extinción de los derechos de explotación de las obras, va a determinar su paso al dominio público. Es decir, que las obras podrán ser utilizadas por cualquier persona siempre que se respeten los derechos morales del autor. Los derechos de autor se dividen en derechos morales y derechos patrimoniales. En cuanto a los derechos morales, son aquellos derechos que tiene el autor o la autora de ser reconocido como el creador o la creadora de la obra. Estos son inalienables, inembargables, imprescriptibles e irrenunciables. Inalienables porque no se pueden ceder o transmitir. Inembargables porque no pueden ser objeto de embargo. Irrenunciables porque no pueden ser objeto de renuncia, e imprescriptibles porque tienen una vigencia en el transcurso del tiempo. También nos vamos a encontrar entre los derechos morales el derecho de divulgación. Esta es la facultad del autor de decidir si publica o no la obra y de qué forma lo desea hacer. Derecho de paternidad, que es el derecho de exigir el reconocimiento como autor de la obra. Derecho de reservación o intimidad. El autor puede decidir divulgar una obra con su nombre, bajo un seudónimo o de forma anónima. Esto no quiere decir que él va a renunciar a la autoría de la obra. El derecho a la integridad es la facultad de impedir que la obra pueda perjudicar el honor o la reputación del autor. El derecho de arrepentimiento y modificación, porque este es el derecho que tiene el autor de retirar la obra del medio o de modificarla.
Buenas tardes, mi nombre es Jesse Ramírez y hoy les venimos a exponer sobre la propiedad intelectual en el Internet. Vamos a saber qué son los derechos patrimoniales. Estos derechos patrimoniales son los que le permiten al autor de la obra reconocer o recibir un reembolso de dichas obras, ya que utilicen los usuarios independientes. También le permite que prohibir o realizar la aprobación de que estas personas utilicen dicha obra. También esto tiene un plazo de vigencia que puede durar entre los 70 años, todo depende de los países o la legislación que decidan. Prácticamente dura toda la vida del autor como tal. Esto también se divide en lo que son los derechos de la distribución, a los derechos de la reproducción de dicha obra, los derechos a la transformación y los derechos a la comunicación pública de la dicha obra que el autor permita. Ahora le vamos a poner lo que es la protección constitucional de los datos personales. Hoy en día en el área tecnológica ha tenido un gran avance al punto de vista social. Esto ha tenido una gran demanda en el área de Internet, ya que muchos usuarios la utilizan. Esto también ha traído enormes problemas y conflictos debido a su alta demanda. También podemos ver que el derecho ha traído, por decir una solución jurídica a dichos problemas, lo cual estos datos personales se han basado también en la vulnerabilidad de ellos mismos, ya que muchas personas lo que hacen es un plagio o dan la información a las personas, a los usuarios, sin ningún costo alguno. Esto también en el artículo, en el Código venezolano, se pone en el artículo 28, lo cual protege dicha uso de los datos personales, la protección de estos dichos datos personales, como también lo podemos ver es descrito en el artículo 60 de la Constitución. Vamos a ponerle el tercer punto, que sería la violación de los derechos en Internet. Es importante agregar que en los últimos años ha sido muy afectada lo que es el derecho, la propiedad intelectual en Internet, lo cual muchos usuarios descargan archivos de otros autores, haciéndolos pasar por ellos, lo que hoy en día no hay ninguna solución posible o encontrada para parar este tipo de plagios. Como tal, estos autores agarran o descargan archivos haciéndose disfrazar por otras personas o otros autores, lo cual no han podido encontrar estos tipos de personas o agentes para como tal realizarles una demanda alguna o quitarle el archivo como tal, quitarle como si la autorización de descargar este tipo de archivo. Aunque hoy en día es mucha el plagio que hay, porque muchos usuarios descargan archivos sin ningún tipo de propiedad y lo exhiben a autores que en realidad lo tienen privado. También se puede decir que esto se produce a la sencillez por descargar los archivos ya en Internet montados. A pesar de todo el trabajo que hacen dichos autores para proteger sus archivos, es mucha ya la demanda que hay en los plagios que hay de los archivos como tal, no hay ninguna solución alguna para detener este tipo de plagios. Buenas tardes, mi nombre es Daniela Pestana y mi punto a exponer es delitos contra la propiedad intelectual en el Internet. Son casi siempre por el aprovechamiento no pagado de otros, es decir, personas que abusan y se benefician del esfuerzo y dedicación del autor original de la obra. A esto se le conoce popularmente como piratería. Los delitos más frecuentes son el delito de reproducción, copia o distribución. Como muy bien lo dice, es el delito que se aplica cuando la persona crea copias o reparte la obra de otro autor y claramente se sanciona, así como lo dice el artículo 25 de la Ley de Delitos Informáticos. También tenemos el delito de exportación o almacenamiento. La pena por exportar o almacenar intencionalmente ejemplares de una creación ajena es igualmente de 6 meses a 4 años de cárcel e igualmente una multa de 12 a 14 meses. Y tenemos también el delito de neutralización de medidas de seguridad. Este delito se caracteriza por distribuir o poseer aparatos especializados para infringir medidas de seguridad usadas para proteger la propiedad intelectual. Estas serán castigadas con pena de 6 meses a 3 años de prisión. Tenemos la protección de la propiedad intelectual en Internet. Existen ciertas formas de proteger la propiedad intelectual en Internet a través de ciertas medidas. Sin embargo, la red es un espacio demasiado amplio, pero de todas formas, con tan solo exponer su creación, está resguardado por haber sido originalmente el autor. De cierta manera,
todo debe de ser probable, ya que se debe de constar que el trabajo es de esa persona en especial y no de otra. Para ese caso, está lo que se denomina el registro de propiedad intelectual, que no es más que un proceso de amparo y apoyo de información sobre los derechos de autor. En Venezuela se encuentra el SAPI, que es el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual. Su finalidad principal tiene por objetivo realizar la inscripción respectiva de cada una de las obras que se encuentran reguladas en dicha ley, para luego tener un contrato de constitución, para que en un futuro puedan modificarse, transmitirse o extinguirse esos derechos. Y también se planifica la publicidad que se logra mediante la certificación. Tenemos el sistema de identificación en Internet. Los otetos son números que forman más de 4 billones de direcciones diferentes. Cada uno de los 4 tetos tiene un propósito en especial. Usualmente los primeros 2 grupos se relacionan con el país y el tipo de red, que son las clases. Este número es un identificador único global, junto con la hora y la fecha, teniendo un uso muy importante para ciertas situaciones. Por ejemplo, para averiguar el origen de una conexión por parte de las autoridades. Sin duda alguna, para lograr comprender mejor el IPC se debe explicar el TCP. Se define como un protocolo de red que se identifica como un idioma, es decir, si 2 personas hablan en diferentes idiomas, ninguna se entenderá lo que otra quiere decir. Eso mismo pasa con las computadoras cuando se encuentran conectadas físicamente y tienen la necesidad de hablar el mismo idioma para que puedan cumplir sus funciones y lograr entender las necesidades del mismo. El protocolo TCP estandarizará ordenadores y permite la comunicación entre ellas. Concretizando un poco lo que es el protocolo del TCP, que es el protocolo de control de transmisión, posee los fundamentos para la comunicación entre las computadoras en el interior de la red. Sin embargo, para eso se debe de ser ubicada y reconocida. Es aquí donde entra el IP. Es aquí donde entra el IP y hace su función, identificando una computadora en una red específica, sabiendo del mismo modo qué red y qué computadora es. Es importante conocer lo que es el nombre de dominio. Se conoce en términos generales como el nombre que se le pone al IP, o sea, el más sencillo de buscar o de recordar. De todas formas, las personas tienen la posibilidad de adquirir un nombre de dominio. Simplemente se debe dirigir a un registrador o un host de dominios y posteriormente encontrar un nombre original que no esté ocupado por nadie. Claro está que se deberá pagar un plazo anual para ser dueño. En Venezuela es Conatel, quien se encarga de administrar los dominios. .be. Buenas noches, mi nombre es Yasmeli Margarita Guerra, cédula de identidad 10632795. Mis puntos a tratar son el recurso sobre la propiedad intelectual en Internet y las organizaciones e instituciones relacionadas con la propiedad intelectual. Los recursos sobre la propiedad intelectual en Internet. Cabe destacar que los recursos sobre la propiedad intelectual son todos los aspectos relacionados con los derechos que se obtienen de una creación u obra, tanto en su forma original como de sus posibles reproducciones y transformaciones. En este sentido, se recopilan y se analizan una serie de fuentes de información accesibles en Internet sobre el tema. No obstante, la idea de la propiedad intelectual no coincide en su totalidad con la propiedad industrial, que es mucho más compleja debido a las cuestiones mercantiles y a las tecnológicas que implican cualquier creación industrial. En estas
reseñas se podrían encontrar solamente orientadas hacia los derechos de autor, directorios de recursos y asociaciones que trabajan para la defensa y aplicaciones de estos derechos institucionales. Punto número 2. Las organizaciones e instituciones relacionadas con la propiedad intelectual. Las organizaciones mundiales de la propiedad intelectual es uno de los organismos especializados de la ONU y en estos momentos está representado por 190 países. Entre sus funciones más importantes está la de velar por el cumplimiento de distintos tratados firmados para el cumplimiento internacional de las leyes de la propiedad intelectual. Su servidor es un recurso de especial importancia para la obtención de la información sobre cualquier tema que se relacione a la institución. Es posible trabajar en distintos idiomas, tanto en el idioma inglés, francés, español, árabe y ruso. Todas las páginas se encuentran a partir de 4 grandes apartados. En el primero apartado se trata de la propia institución, habla de la propia institución y tiene que ver todo con lo que es la institución. En el segundo, sobre qué es la propiedad intelectual. En el tercero se ofrecen los recursos e información y en el último se habla sobre las actividades y los servicios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. La sección de mayor interés en esta reseña es la destinada a recopilar las fuentes de información sobre la propiedad intelectual. También podemos decir que desde la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual se da acceso a varias colecciones de datos sobre propiedad intelectual. La UNESCO también asume competencias en relación con los derechos de autor y por este motivo en su servidor pueden encontrarse informaciones de interés acerca de este tema. Otras páginas importantes son las dedicadas a documentos como los textos de convenios y tratados firmados en torno a aspectos de la propiedad intelectual.